Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, por esa infinita y sublime gracia. Señor, ahora en tu gracia habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano Orlando. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a ver hoy al menos los versos del 5 al 11. Efesios 5, del 5 al 11. Efesios capítulo 5. ¿Tiene su Biblia? Gloria a Dios. Qué bueno que podemos tener Biblia, ¿verdad? Y si no tiene una Biblia, véame al final y yo le voy a decir dónde venden unas muy buenas. Vamos a darle uso al stimulus check. No, si no tiene una Biblia, yo quiero regalarle una. Pero si no tiene de verdad una Biblia, yo quiero regalarle una Biblia. Así que véame al final. Amén. Muy bien, Efesios capítulo 5, versos del 5 al 11. Hemos orado, hemos adorado al Señor y ahora vamos a su palabra, que es viva y que es eficaz. Dice la palabra del Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Está tremenda esta comisión, ¿verdad? Y este encargo que tenemos. He estado orando y como siempre hago, preparándome para precisamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Creo que parte de nuestra tarea y responsabilidad es buscar la dirección del que quiere hablar, que es Dios, y quiere comunicarnos, que es comunicarse con nosotros, que es Dios. Y ha sido un año, desde marzo del año pasado, cuando tuvimos que cerrar por algún tiempo la facilidad de la iglesia, hasta la fecha, ha sido un año en que la gran mayoría de los mensajes que he predicado y de los estudios que hemos dado, los que se conectan los miércoles, recordarán que por un buen tiempo estuvimos estudiando y haciendo énfasis en qué libro de la Biblia. ¿Alguien recuerda? El libro de los Salmos, ¿recuerda? Estuvimos mucho meditando en los Salmos. La gran mayoría de los mensajes que Dios me ha puesto para compartir y estudios a lo largo de este año han tenido que ver con un tema específico y en una dirección específica. Y esa dirección es precisamente predicar y hablarle a la iglesia y a cada uno de ustedes con mensajes de confort, con mensajes de consuelo, con mensajes de fortaleza, con mensajes de ánimo. Y ha sido por un año ya que ha estado usted escuchando a su pastor y a este hermano suyo, precisamente enfocado en la carga que Dios había puesto en mi corazón. El pueblo está siendo desafiado, los cristianos están siendo desafiados, el mundo está sufriendo. Aquí tienes palabra para que lleve fortaleza a este pueblo. Bueno, ya llevamos un año en esto y como les decía, la gran mayoría de los mensajes y estudios han tenido que ver con eso. Y ahora Dios ha puesto una nueva carga en mi corazón para enfatizar en este domingo y en los próximos días. Y tiene que ver con un pueblo que confortado por Dios, que fortalecido por Dios, que rescatado por Dios, que afirmado por Dios, ahora es un pueblo que tiene un propósito de Dios y que tiene una tarea que Dios le ha encargado y que tiene una responsabilidad que Dios le ha dado. Porque no se trata solamente de ser confortados,
también tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Si alguno de ustedes se ha accidentado alguna vez y tuvo que ir al hospital, o estuvo enfermo y pasó por un proceso de cirugía, es probable que la mayoría de los que han tenido una experiencia de este tipo estuvieron en el hospital, pasaron por el proceso, fueron restaurados, curados. Dios trabajó en ese proceso para restaurarle la salud. Y después de eso usted fue a la casa, se sentó y no hizo más nada. Esa no es la realidad. La realidad es que una vez que usted ha sido restaurado, reafirmado, confortado, curado, sanado, entonces usted dice, bueno, voy a continuar en el propósito que tengo, o en el propósito que Dios me ha dado. Así que en esto quiero que nos enfoquemos nosotros en los próximos domingos. Una de las declaraciones que con mayor frecuencia escuchamos, especialmente en este último año, desde los púlpitos, una de las declaraciones que más escuchamos de cristianos en relación al assessment, a la evaluación que hacen del mundo actual, del mundo en que vivimos, es precisamente que vivimos en un mundo de tinieblas. Usted tiene que haber escuchado esto cientos de veces, y en ocasiones es posible que usted también lo haya dicho. Vivimos en un mundo de tinieblas, el mundo está en oscuridad. Llevamos un año hablando de la tiniebla que es esa enfermedad. Y esta es una declaración real porque es bíblica, la Biblia lo enseña así. Pero creo que a veces nosotros enfatizamos tanto la condición del mundo que se nos olvidan algunas cosas. Primero se nos olvida que siempre ha sido así. Hace un ratito, antes de empezar el servicio, conversaba con Juan David y estábamos hablando acerca de un sermón que escuché. Alguien predica y que la persona pues decía algo que es válido, que es cierto. Dice, el mundo ha caído en degradación. Y Juan David dijo, sí, desde el Edén. Desde Adán y Eva el mundo empezó, precisamente estas tinieblas empezaron a llenar la tierra. Y se nos olvida que siempre ha sido así. Y le tengo una noticia que a lo mejor no le va a gustar. Que continuará siendo así. Simple. No se nos puede olvidar. Pero hay algo que también se nos olvida, quizás lo más relevante, al menos en el contexto de lo que quiero compartirle esta mañana. Se nos olvida lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer y hacer en un mundo de oscuridad. Enfatizamos tanto un mundo de tinieblas, y no enfatizamos en lo más importante. ¿Por qué Dios me ha puesto a mí en este mundo? ¿Para qué estoy yo aquí? Si usted ha vivido en algunos de esos países donde la corriente eléctrica falla a menudo, los que vienen de Cuba saben lo que estamos hablando. Hubo un tiempo que en Cuba no habían apagones, habían alumbrones, porque la electricidad venía por un ratito de tiempo nada más. Y si la electricidad se va, usted ha estado aquí, por ejemplo, y cuando hemos experimentado esos huracanes que han venido por acá y se ha ido el fluido eléctrico ha fallado por días y días, y ha habido oscuridad. De repente usted está en casa y se queda todo oscuro, se va la luz, como decimos nosotros, se queda oscura. Lo más seguro es que lo primero que usted va a buscar cuando la casa queda oscura no es la bomba de echarle aire a la bicicleta. Se fue la luz, tráeme la bomba de echarle aire a la bicicleta, ¿no? Se fue la luz, está oscuro esto, tráeme el trapeador, tráeme la escoba. ¿No? ¿Qué es lo que busca usted? Algo que nos pueda alumbrar, una lámpara, ¿cierto? Una linterna, el teléfono, una antorcha, una vela, un fósforo. Tenga cuidado con los fósforos, y la razón es sencilla, porque hay oscuridad y usted necesita ver, usted necesita luz.
Usted busca precisamente esos aparatos e instrumentos que fueron diseñados precisamente para proveer luz, para alumbrar en la oscuridad. Y usted ha reconocido que hay oscuridad, ha reconocido las tinieblas y ha determinado y ha decidido resolver el problema. ¿Cómo? Buscando algo que lo ilumine. Quizás no perfectamente, pero ha encontrado una solución. Porque algo que fue diseñado para eso, esa linterna que fue diseñada para eso, si usted le puso la batería, por supuesto, le va a resolver el problema que tiene, aunque sea de manera temporal. Y por eso hoy quiero hablarle de nuestra posición en este mundo y de nuestra responsabilidad cuando nos han dicho tantas y tantas veces que vivimos en un mundo de tinieblas. Nuestra responsabilidad cuando reconocemos las tinieblas que nos rodean y cuando descubrimos que algo en este mundo, bendito sea Dios, y alguien en este mundo ha sido diseñado y ha sido capacitado para traer luz. Alabado sea el nombre del Señor en un mundo de tinieblas. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo y estoy hablando del pueblo de Dios que es la iglesia. Y aquí tenemos hoy ante nosotros un pasaje largo, un pasaje sobre lo que significa precisamente vivir la vida cristiana en ese contexto. Y de eso trata la segunda mitad de la carta a los Efesios, o la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 1 al capítulo 3, la primera parte de la carta, trata de lo que nos sucede a nosotros cuando por gracia recibimos a Cristo por medio de la fe. Habla de en qué nos convertimos nosotros, qué pasa, qué recibimos cuando Cristo viene a nuestras vidas. Pero ahora en los siguientes capítulos, a partir del capítulo 4 hasta el versículo 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a responder, a darnos una idea, a revelar qué significa. Ok, esto fue lo que pasó, fuiste salvo por gracia, por medio de la fe. Ahora eres un hijo de Dios, posicionalmente estás santificado. Diariamente estás siendo santificado. Aquí estás, pero ahora la pregunta es, ¿qué significa esto que ha pasado de manera práctica en mi vida? En otras palabras, ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo vivimos como cristianos? Y ese es el orden correcto. Fuimos salvos y ahora vivimos. Fuimos salvos y ahora hacemos. Ese es el orden correcto. Porque no es que porque vivimos de esta manera somos salvos. Porque hacemos estas obras buenas, desde nuestro punto de vista, somos salvos. No, es al revés. Porque soy salvo, ahora estoy viviendo este tipo de vida. Ha pasado algo en mí, dentro de mí. En el momento en que entregué mi vida al Señor Jesucristo, ha pasado algo que ahora tiene frutos. Porque si nosotros nos convertimos en cristianos y luego, como resultado, vivimos de cierta manera, eso quiere decir que hemos sido salvos no por lo que hacemos nosotros, sino por la obra de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Así que Pablo ha comenzado en estos primeros 3 capítulos a poner el fundamento de lo que la vida cristiana es, cómo se obtiene, cómo se recibe esta vida. Y ahora comienza a decirnos el fundamento que nos ayuda a entender lo que significa vivir de acuerdo con lo que somos. Porque déjenme decírselo de esta manera. Y esto que le voy a decir sería suficiente para terminar, porque usted sabe que no hemos terminado. De eso se trata, precisamente. Que si nosotros queremos tener una influencia espiritual positiva, dinámica, fructífera, en un mundo de tinieblas, necesitamos vivir la vida cristiana como la Biblia enseña que debemos vivir la vida cristiana y no de otra manera. En Efesios capítulo 4, capítulo anterior, verso 17, hay un punto ahí que muestra el alcance de esto, porque Pablo dice a sus lectores, en Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, oiga esto,
que ya no andéis como los otros gentiles. Hay un contraste ahí, dice como los otros gentiles. Le está hablando a la iglesia en Éfeso, y cuando dice ustedes son gentiles convertidos a Cristo, ahora ustedes no pueden andar como los otros gentiles. ¿Cuáles son los otros gentiles? Obviamente los que siguen perdidos en sus pecados sin una relación con Dios por medio de Cristo. En otras palabras, lo que está también diciendo y lo que implica para nosotros es que el cristianismo cambia radicalmente nuestra manera de vivir. Que el cristianismo no es solamente un suplemento vitamínico que tomamos para seguir viviendo la vida que vivíamos un poquito más saludables. No, el cristianismo no es una fórmula para vivir un poco mejor la vida que antes vivíamos. Eso no es el cristianismo. El cristianismo, la vida cristiana, es una transformación radical, total. La vida cristiana es una transformación que afecta todas las áreas de tu vida y cada aspecto de tu vida. Y en este pasaje hay algunas claves, y no vamos a terminar hoy. Hoy vamos a ver la primera clave, que son extremadamente importantes para entender lo que significa esta vida cristiana. Esta vida que cuando se vive a la manera de Dios ejerce una influencia y trae luz en un mundo de tinieblas. Así que vamos a estar recorriendo el pasaje. Y la primera clase está en los versículos del 5 al 11, donde estamos hoy. Donde se habla sencillamente, si usted quiere resumir lo que se habla ahí, se habla de vivir en obediencia a Dios y su palabra. En los versos del 15 al 17 o del 12 al 17 que vamos a ver, habla entonces de vivir sabiamente. Y en los últimos versos del 18 al 21 que vamos a ver en el tercer domingo probablemente, habla de vivir gozosamente. Y hay una relación estrecha entre cada una de estas claves. Porque ser cristiano implica conocer el pecado, conocerlo, no ignorarlo, saber lo que es y por lo tanto andar en obediencia. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, o estamos viendo. La vida cristiana significa además discernir los tiempos, conocer los tiempos y por lo tanto andar sabiamente. Y la vida cristiana significa conocer a Cristo y andar gozosamente. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y hay una relación estrecha entre cada una de estas claves, así que vamos a la primera esta mañana: conocer el pecado y andar en obediencia. Para vivir como cristianos necesitamos conocer el pecado, necesitamos saber lo que es el pecado. No la definición contemporánea en muchos lugares de lo que pecado es, sino lo que la Biblia define como pecado. Y no estoy hablando de andar poniendo etiquetas a todo lo que hacemos. Este pecado, 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 pecado. Hay un especial de pecado, compras uno y te lleva el otro gratis, uno al 50%. No estamos hablando de andar por la vida poniendo legos, etiquetas a todo como pecado. Pero estoy hablando de que necesitamos entender lo que verdaderamente el pecado es, lo que la Biblia dice que es el pecado. Y en todo el pasaje Pablo está diciendo que para vivir como cristianos nosotros debemos tener un sentido del horror, de lo terrible, de lo dañino, del mal, del peligro que es el pecado. Y nos deja ver algunas cosas que necesitamos saber sobre el pecado si queremos vivir la vida cristiana. Y la primera está en el versículo 11, donde define el pecado y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y esta es una manera de entender el pecado: obras infructuosas de las tinieblas. Eso significa esas obras que hacemos, esas cosas que externamente son visibles, están presentes,
que desobedecen la ley de Dios, que van esas cosas que hacemos y practicamos que son contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere y espera que nosotros hagamos. Y hay un ejemplo de ellos en el verso 5, el primer verso leído esta mañana, que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hay dos casos para estudiar acá que está presentando, que tienen que ver con la desobediencia. El primero es la inmoralidad, la impureza. Esta palabra que usa ahí, fornicario, inmundo, es una palabra que habla de la impureza y de la inmoralidad sexual. Y el segundo caso habla de la avaricia. Y usted se preguntará, ¿por qué Pablo, para resumir lo que esta desobediencia, rebeldía y transgresión de la ley de Dios es, por qué usaría estos dos con tantos que hay? Bueno, yo quisiera poder responderle, pero no puedo. Pero el hecho es que esto me da algunas ideas. Creo que estos dos ejemplos abarcan la amplitud de la ley de Dios. Se lo pongo de esta manera para que lo entendamos mejor. Hay mucha gente, por ejemplo, y muchos cristianos, por ejemplo, que dicen, no se me caiga del asiento, ¿ok? Pero hay muchos cristianos, incluso iglesias, hoy en día, especialmente en esta nación, que dicen que lo que la Biblia dice en relación a la sexualidad humana es obsoleto y necesita ponerse al orden de los tiempos en que vivimos. Hay gente cristiana que cree esa barbaridad. Hay iglesias que enseñan eso. Y entonces, y hay grupos que enseñan eso. Lo que la Biblia enseña en relación al sexo, a la sexualidad humana, es obsoleto, está atrasado, es una mentalidad retrógrada. Eso no aplica a estos tiempos. La iglesia tiene que contextualizarse y adaptarse a los tiempos. Y por otro lado, entonces te dicen que lo que la Biblia dice acerca de la codicia, acerca del materialismo, de la injusticia y de la opresión, todas estas cosas que la Biblia dice están correctas, pero lo que dice en relación a esto otro está obsoleto. Usted se da cuenta de la contradicción en esto. Esa es la realidad que vivimos. Y no estoy hablando de una sociedad que no conoce la palabra de Dios, estoy hablando de iglesias y de cristianos hoy en día. Hay quienes ponen mucho énfasis en denunciar la inmoralidad sexual, por otro lado, pero al mismo tiempo ignoran lo que la Biblia dice, por el contrario, entonces, sobre la codicia, sobre la avaricia, sobre el materialismo y sobre la importancia incluso de ayudar a los necesitados, de no vivir solamente enfocados en uno mismo. Y el punto es sencillo. Sucede que nosotros tenemos la tendencia a anular o a ignorar o a tachar ciertas partes de la Biblia y escoger otras y resaltar otras, las que nos convienen. Pero la palabra de Dios es muy amplia. La palabra de Dios abarca, ¿está listo para esto? La palabra de Dios abarca mucho más de lo que nosotros queremos que abarque. Alabado sea Dios. Y todas estas cosas están mal. Y el pecado es precisamente la desobediencia a Dios, es la transgresión de la ley de Dios. Pero no es solo una cuestión de comportamiento externo, por eso usa estos dos ejemplos. Porque el pecado también tiene que ver con lo que hay en el corazón. El pecado también tiene que ver con las motivaciones internas, con lo que hay dentro del corazón del hombre, con lo que impulsa al hombre, con lo que mueve, con lo que motiva al hombre. El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. El homicidio es la obra que surge ¿de dónde? El corazón del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, dice, de ahí es que fluyen todas estas cosas del corazón. Y Pablo está indicando esto en el mismo versículo, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, dice que es idólatra. ¿Dónde toma lugar la idolatría? La idolatría toma lugar en el corazón. Dice, ninguno de estos tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Y Pablo nos está diciendo aquí que el pecado
no es necesariamente, vamos iglesia, el pecado no es necesariamente algo que se ve externamente. No tiene que verse físicamente, tangiblemente, para que sea pecado. No tiene que ser necesariamente visible, obvio, y nos está revelando, nos está ayudando a entender que puede que externamente yo viva una vida muy pulcra. Puede que externamente yo viva una vida muy religiosa. Puede que externamente, visiblemente, la gente vea tremendo hombre o tremenda mujer cristiana. Y mientras eso es lo que la gente ve y eso es lo que yo proyecto en el corazón, ahí dentro hay pecado. ¿Se da cuenta que no se trata solamente de lo que hacemos? Que es posible que internamente, en nuestro interior, lo que incluso nos motiva muchas veces a la vida religiosa, puede ser precisamente pecado. Usted no se había puesto a pensar en esto y dice que por lo tanto que el avaro es idólatra y la idolatría viola, quebranta, transgrede el primero de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, se está diciendo, si hay algo para ti más importante que yo, esto es lo que Dios está diciendo. Si hay en tu vida algo que es más importante que yo, si hay algo que le dé más significado a tu vida que yo, si hay cualquier cosa que sea un mayor fundamento para ti, para tu sentido de valía, de valor, para tu sentido de significado, si hay algo que amas más que a mí, si hay algo en lo que centras tu vida más que en mí, dice Dios, eso es un ídolo. Y puede que externamente luzca muy bien, o luzcamos muy bien, pero internamente hay un profundo problema. Aunque aquellas cosas que religiosamente parezcan que estamos bien, puede haber un fallo en el corazón. Incluso cosas que sabemos y que consideramos buenas. Escuche, cosas que sabemos o que creemos y que vemos y que consideramos buenas pueden convertirse en un ídolo. Pueden ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Y podría mencionarle muchas cosas, pero le digo solamente, si para mí mis hijos son más importantes que Dios, tengo ídolos en mi vida. Porque Dios es celoso en esto. Él quiere el primer lugar en tu vida, quiere el primer lugar en tu corazón, para tu propio beneficio. Y le digo a los padres, prestemos atención a lo que estamos inculcando a nuestros hijos. Especialmente lo que estamos inculcándoles, no solo directamente, pero indirectamente también. Prestémosle atención. Porque muchos de nosotros como papás somos muy responsables de asegurarnos que de lunes a viernes nuestros hijos van a la escuela, ¿cierto? Y que reciben la educación que necesitan. Y hacemos esto. Y si usted como papá, como mamá, hace todos los arreglos necesarios para esas actividades extracurriculares que son buenas, para llevarlo al deporte, para llevarlo a los juegos que le gusta, no sé. Si usted hace todo ese esfuerzo y hace todos esos arreglos, que son cosas buenas, no estoy diciendo que debe hacerlas, pero usted no tiene la misma entrega y el mismo compromiso para con las cosas de Dios. Si para hacer todas estas cosas estamos tan comprometidos, incluyendo la educación de ellos, y para las cosas de Dios, por ejemplo, si el domingo el día está gris, está lloviendo, está frío, pobrecito, déjalo que duerma un poquito más. ¿Y por qué no deja dormir el lunes?
Lo tienen a la escuela. ¿Y por qué no se lo levanta el lunes para ir a la escuela? Porque la escuela es importante. ¿Por qué no puede venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que inculcamos cosas directas e indirectamente? Porque si metemos todo nuestro empeño en que alcance sus estudios, su carrera, sus logros, su deporte, su música, lo que sea que quiera ponerle, pero no le instruimos, sino lo guiamos en lo que es más importante, en la prioridad que es Dios. Déjeme decirle algo. Tenga cuidado porque indirectamente lo que le está diciendo es: relax, Dios no es importante. No tienes que preocuparte. Dios no es importante. Eso es lo que le estamos diciendo. Y cuando nuestros hijos crecen con la idea de que Dios no es importante, entonces le pregunto para que reflexionen esto: ¿cómo crees que va a vivir el resto de su vida como joven y adulto? Cuando piensa y cuando le hemos enseñado directa o indirectamente que Dios no es importante. Tengamos cuidado, porque también cuando hacemos esto como padres, no estamos dándole a Dios la prioridad que como Dios le corresponde en nuestras vidas y en nuestro hogar. Y estamos hablando de cosas buenas, porque es maravilloso tener hijos, hasta 3 nada más. De ahí para allá no les recomiendo mucho, pero cualquier cantidad. La Biblia dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Es maravilloso tener hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus hijos? Vamos. Amén. Gloria a Dios por sus nietos. Amén. Aleluya por sus bisnietos. Por sus tataranietos. Pero, oye, aquí hay más edad que Jurassic Park. Pero si nuestros hijos son más importantes que Dios, si mis hijos, amo a mis hijos, soy capaz de dar mi vida por sus hijos, no me la pidan por ahora, pero soy capaz de hacerlo. Pero si mis hijos ocupan el lugar, reemplazan la importancia de Dios, no sé cómo enfatizar esto, cómo repetir esto, para que agarremos la profunda importancia de esto. Si nuestros hijos ocupan ese lugar de prioridad, hermanos, tenemos un ídolo. No se lo puedo poner de otra manera, porque no pueden ser más importantes. De hecho, si somos padres sabios, les vamos a enseñar todo el tiempo que Dios incluso va primero que nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. O quizás para alguien no son los hijos, quizás para alguien en tu carrera, tu estudio, no sé, si eso es más importante que Dios. Para algunos, y especialmente en este tiempo, para algunos puede ser alguna causa política, o una causa social muy noble, o una causa social disfrazada de nobleza. No me pregunto porque le digo algunas. Es que estas cosas sean más importantes que Dios. Tenga cuidado, porque si esa es la realidad, hermanos, la verdad, lo que la Biblia enseña, vamos a recoger terribles consecuencias, duras. Porque cualquier cosa que pongas en el lugar de Dios no te dará lo que solo el verdadero Dios puede dar. Nada. De hecho, tiene el potencial de hacerte daño y el potencial de hacerte mucho daño. Y vas a vivir paralizado por el temor de que algo malo le pueda pasar a esas cosas que has puesto como prioridad antes que Dios. Si es tu dinero, si es tu cuenta bancaria, si es tu material, si es tu trabajo, si es tu carrera, si son tus hijos, vas a vivir. Porque aquí es donde esto es tan importante que toda mi seguridad está en esto. Y vas a vivir hasta con temor de que algo pueda pasar en alguna de esas áreas. Pero si pones a Dios, alguien dice amén esta mañana, como lo primero y lo más importante. Si ponemos a Dios como lo primero y más importante, no vamos a tener temor alguno, porque Él se encargará de proteger, Él se encargará de cuidar y de bendecir todas esas cosas que son importantes. Pero Él necesita ser el primero. Y se da cuenta lo completa, lo amplia que es esta definición. Pablo dice que si vas a querer vivir como un cristiano,
vas a tener que entender lo que es el pecado. Y nos da este entendimiento amplio de que el pecado es la desobediencia externa, la transgresión externa a la ley de Dios, pero que el pecado también es la idolatría interna dentro del corazón del hombre. Y no se detiene ahí, porque también entonces demuestra el poder del pecado en el corazón humano. Fíjense que el verso 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas. Aquí está hablando de la naturaleza humana y está diciendo algo que creo que la mayoría de la gente hoy en día diría que esto es demasiado fuerte, que esto es demasiado duro. Él dice que no solamente los seres humanos hacen las obras de las tinieblas, dice que los seres humanos son tinieblas. No solamente dice que los seres humanos hacen cosas malas, dice algo fuerte. Dice que en lo más profundo de su ser, el hombre es tinieblas. Y que esa es la naturaleza humana, tinieblas. Y algunas personas dicen, bueno, eso es demasiado negativo. Eso es una de las cosas que a mí no me gusta de la Biblia, que pone al hombre como demasiado negativo, la naturaleza humana como demasiado mala. Y no es así, no es así de verdad. Piensen. Muchas veces vemos personas que cometen actos terribles, bárbaros o barbáricos, personas que dirigen y llevan a multitudes a masacres. Piensen en los judíos, por ejemplo, que ponen a otros seres humanos a maltratos y a torturas crueles, situaciones terribles. Vemos los Hitlers de este mundo. No tenemos que ir tan lejos, los Maduros y los Chávez y los Castro de este mundo y los Kim Jong-un de este mundo. Y vemos terroristas y crueles, violentos, personas que decimos, este es un desalmado, es un monstruo. Pero si nosotros nos detenemos y pensamos, piensen en esto, la verdad, conforme a la Biblia, no son monstruos. ¿Saben lo que son? Son seres humanos. Son personas. Y si nos detenemos y miramos esta realidad de que son seres humanos, nos damos cuenta entonces que la condición de ellos, por la que hacen todas estas cosas, es la condición de todo hombre sin Dios. El pecado en el corazón del hombre. Hacen las obras de las tinieblas porque, como todo hombre sin Dios, son tinieblas. Hay tinieblas en el corazón del hombre. Y Pablo dice, si quieres vivir la vida cristiana, no ignores eso. Yo lo he dicho en algunas ocasiones y sé que a algunos se les han puesto los pelos de punta acá. Que la semilla que estaba dentro de estas personas está dentro de todo hombre que viene a este mundo. Es el pecado en el corazón del hombre. Y Pablo dice, los cristianos no niegan eso. ¿Quieres vivir la vida cristiana? No ignores eso. Mucha gente lo quiere negar, lo quiere ignorar. Si vamos a vivir la vida cristiana, necesitamos no solamente la definición del pecado, necesitamos conocer también el poder del pecado en el corazón humano. Convierte al hombre en su más profundo ser en tinieblas. Por lo tanto, en último lugar, en tercer lugar, necesitamos conocer la culpa del pecado. Mire el verso 6 lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello. Habla ahí de ira de Dios. No nos gusta la idea de hablar de la ira de Dios. Dios es bueno. Eso es lo que más oímos. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, ¿cierto? Pero ¿qué tal si le digo que Dios también es justicia? ¿Qué tal si le digo que también Dios es santo? Porque no podemos escoger la característica de Dios que me conviene. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es santo. ¿Qué fue lo que dijo? Dios es justo. Podemos decir, con nuestra desobediencia a este Dios bueno y santo, con nuestra desobediencia, nosotros damos lugar para que se manifieste la ira del Dios que es bueno y que es santo. Eso se equilibra en una palabra, por supuesto: justicia.
Pero no nos gusta la idea de un Dios que se aira, no nos gusta, porque en parte cuando pensamos en ira lo malinterpretamos, lo tenemos con el concepto humano. Cuando hablamos de ira y lo aplicamos a Dios, pensamos como que se llenó de ira y perdió el control. Dios se llenó de ira y se airó y perdió los estribos. Pero en el cuadro bíblico completo, la ira de Dios no es una emoción. La ira de Dios no es un estado de ánimo, de enojo, como lo es la firme oposición de su santidad, de su persona santa al pecado. Eso es lo que es. Por lo tanto, la ira de Dios viene sobre el pecado. ¿Sabe por qué? Simplemente porque Dios también es justo y el pecado merece castigo. Y esa es la idea, porque el pecado incurre en culpa. Entonces, si pecas, eres culpable. No estoy hablando de que cometimos un error, que sencillamente nos equivocamos, no, sino que hemos pecado y que por lo tanto somos culpables, y esa culpa dice que merecemos un castigo, y eso es lo que significa que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hay gente que rechaza eso y dice, no, pero si yo nunca he hecho nada malo. ¿No? Déjame hablar con tu esposa. No, pero si yo no mato, yo no robo, yo voy de mi casa para el trabajo, del trabajo para mi casa. La gente piensa que yo soy una buena persona. ¿Usted ha conocido a alguien que se cree una buena persona? Y hay muchos que son así. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es que yo soy una buena persona y yo soy un buen tipo, ¿eh? Y por eso resisten la idea de lo que la Biblia revela en relación al hombre y su condición. Pero le digo algo. Una mala noticia que te va a llevar a buscar la mejor noticia. Ser una buena persona no es suficiente. No es suficiente. De hecho, la Biblia dice, primero para empezar, voy a destruir tu teoría, que bueno no es nosotros. Punto. Por eso las personas no entienden lo que el pecado es. Lo que el pecado hace al corazón del hombre. No entienden la culpa del pecado. Sin embargo, él mismo en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aleluya. Si usted, le tengo la mejor noticia, que usted la conoce. Si usted, arrepentido de sus pecados, le entregó su vida al Señor Jesucristo, usted sí vive en un mundo de tinieblas, en un ámbito de oscuridad, pero la Biblia dice que tú eres luz. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Dáselo fuerte si se lo vas a dar. ¡Oh, bendito sea Dios! ¿Qué quiere decir esto? Y mire cómo hace un entre paréntesis ahí en el siguiente verso y vincula la declaración anterior con tres aspectos del fruto del Espíritu. Verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que después de saber, después de conocer todo lo que se dice acerca del pecado en la Biblia, de conocer la definición del pecado, de conocer el poder del pecado, de conocer la culpa del pecado, cómo es posible que después de haber dicho que el hombre es tinieblas, que su corazón es tiniebla, que su naturaleza es tiniebla, cómo es posible entonces que con todo esto que se ha dicho y se ha revelado, pueda un cristiano decir, mírame a mí, yo soy luz? ¿Cómo es posible esto? Bueno, fíjense que nos conecta con lo más importante. Y nos conecta y nos sitúa en lo más importante. Con la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahí está la respuesta. Dice, antes éramos tinieblas. Antes erais tinieblas, pero dice, pero ahora somos luz en el Señor. Alguien dice amén esta mañana. Y ya en la primera parte de
la carta ha dicho que en el momento en que recibes a Cristo, en el momento en que crees en Él como tu Salvador, estás unido a Él, eres puesto en Cristo. La Biblia dice entonces que ahora estás en Cristo, que aunque en ti mismo y en tu naturaleza puede todavía existir tinieblas, y quizás vives bajo los efectos de las tinieblas y vives en un mundo de tinieblas, ahora porque estás en Cristo, ya lo que eras no lo eres más. Ahora no eres tinieblas, ahora eres luz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, del reino de la oscuridad al reino de su luz. Y ahora ante Dios, por tu fe en Cristo y su obra, ya no eres tinieblas. Ahora por medio del amado has sido hecho. Voy a piropear aquí a los hermanos. Y después usted piropea a su esposa espiritualmente, un piropo espiritual. Ahora usted es hermoso, Edward. Ahora eres hermoso. Hermana, ahora eres hermoso. Con todo lo flaco que tú estás. Pero eres hermoso. Alguien dice amén esta mañana. Oh, Juan David, yo no sé cuándo fue la última vez que Sara te lo dijo, pero en el amado ahora tú eres hermoso. Bendito sea el nombre. Sara, diga a tu esposo, tú eres hermoso. No, dice que no. Aleluya. No importa que ella no te lo diga, Juan David. En el Señor tú eres hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Tú que estás en la cámara, tú que estás en el teléfono, tú que estás en este lugar, ahora por la obra redentora de Cristo, ahora porque he sido puesto en Cristo, ahora porque he sido unido a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Ya no soy tinieblas, ahora soy luz. Ya no soy desagradable, ahora soy hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y dígame que esto no es maravilloso, aceptable, con bondad, justicia, verdad, fruto del Espíritu. Ahora, le doy esta última ilustración. Imagínese una muchacha de campo que nace en el seno de una familia históricamente pobre, muy pobre, muy pobre. Y un día ella está en el campo recogiendo unas setas, como decimos en España, unas setas, está recogiendo unas setas en el campo. Y pasa el príncipe en su corcel blanco, elegante, príncipe también hermoso, y la ve. Y se enamora de ella. Y ella no es solamente pobre. Ella como que la naturaleza no le dio mucho decoraciones en la cara tampoco, ¿no? Pero el príncipe se enamora, se prende de ella. Y ella responde al amor del príncipe. Y se casa con el príncipe. Y ella se une a él y él se une a ella y vienen a ser entonces una sola carne. Hay algunas mujeres que están diciendo eso fue lo que me pasó a mí contigo, pero yo era la princesa. Y en el minuto en que él la lleva al altar, el rey, que él se casa con ella, ella es una con él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué quiere decir entonces eso? Que hasta hace quizás unos días, quizás unas horas, quizás unos minutos, ella era pobre, inmensamente pobre. Ella ni siquiera del rostro era muy agraciada, que digamos. Pero ahora, porque se unió al príncipe, ahora ella es inmensamente rica. Ahora todas las riquezas de él vienen, oh bendito sea Dios, vienen a ser las riquezas de ella. Y no solamente eso, que él ha vestido de ricos ropajes, con las más hermosas joyas, y esta que en el campo no parecía muy agraciada,
saciada. Ahora cuando se ha unido al príncipe, ahora hasta su rostro ha cambiado, su manera de ser ha cambiado. Ahora aquella pobre es inmensamente rica. Piense en esto, porque un día, alabado sea el nombre del Señor, nosotros por la fe no vinimos a un príncipe poderoso de este mundo, pero un día por la obra de Cristo fuimos unidos, hechos uno con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes yo era tinieblas, pero ahora por el Rey soy luz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora anda como príncipe, ahora anda como hijo de luz. Ella todavía tiene la familia pobre, pero ya ella no es pobre, ni mucho menos sencilla. Somos luz. Andemos como hijos de luz en un mundo de tinieblas. Y es muy importante, porque aquí hay un equilibrio enorme. El de saber que eres luz en el Señor. Lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. Un equilibrio. Y que porque eres luz en el Señor, no tienes nada que ver con el pecado. Pablo ha hablado de todas estas cosas. Y si tú y yo vivimos a la luz de estas verdades, podrás levantarte cuando te sientas caído. Sin necesidad de condenarte a ti por años y años. Para de condenarte. Ven al Rey que te viste de hermosura. Y podrás ser libertado, libre de la culpa. Si vives tu vida a la luz de estas verdades, vas a tener la motivación y la fuerza espiritual para vivir como hijos de luz en un mundo de tinieblas. Ahí comienza todo. Y porque conoces el pecado, lo que el pecado es, lo que el pecado hace y la culpa del pecado, entonces por este conocimiento andarás en obediencia por el poder del Espíritu Santo. Hace unas semanas, por varias semanas, les llevé los miércoles a los que se conectan una serie de estudios en el Salmo 51. Y una de las cosas que aprendimos de David en este proceso de confrontación, arrepentimiento, confesión y transformación y compromiso, es que David renovó su compromiso. David sabía que su luz no estaba siendo efectiva, que su lámpara no estaba alumbrando como debía, que su luz había menguado, que lo había hecho inefectivo como líder, inefectivo para guiar al pueblo. Pero cuando pasa por todo este proceso dice: a Dios, cuando tú hayas restaurado mi vida, podríamos decir hoy, cuando mi lámpara, gracias a tu perdón y tu restauración, esté brillando, cuando me vuelvas el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, dice en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Comencé diciéndoles, y termino de la manera en que comencé, que enfatizamos mucho el problema de las tinieblas, pero que el problema de las tinieblas del mundo no es solamente las tinieblas. El problema del mundo muchas veces es que las lámparas no estamos alumbrando adecuadamente. Y podría decirle muchas cosas que hacen que nuestra luz no se distinga y que la luz de Cristo en nosotros no se distinga. Muchas cosas que nos revelan que en tantas áreas no estamos andando como hijos de luz. Pero de algo estoy seguro. Yo siempre planifico los mensajes, trato de hacer un calendario de qué voy a estar hablando en las próximas semanas, meses. Pero este mensaje, Dios empezó a tratarlo conmigo en el retiro de pastores. Y hoy, al amanecer a las 3 de la mañana, yo estaba con mi Biblia y con mi computadora, recibiendo esta carga para comunicarle esto. Hoy, alguien, un
hombre que escribió la biografía de Spurgeon, dijo que preparaba sus sermones, no sé cuán certero sea, los sábados en la noche. Yo digo, qué valiente ese hombre, ¿no? Pero ¿sabe por qué le digo esto? Para decirle que esa carga que en la madrugada, cuando fui a la cama, mi esposa se asustó. ¿Qué pasó? Nada, tranquila, sigo durmiendo. Me hace pensar y me da la seguridad que en la medida que yo he venido hablando hoy, el Espíritu Santo ya ha estado hablando a algunos de nosotros por cualquier medio y en cualquier lugar. Y el Espíritu Santo ya nos ha mostrado algunas cosas. Yo no le voy a decir lo que tiene que ser. La realidad es que las tinieblas siempre van a estar en este mundo. Y mientras exista un hombre pecador, un hombre sin Cristo, las tinieblas van a estar aquí. Pero lo que más necesita este mundo, escuche, Primera Iglesia Bautista Hispana de Panamá, es que los creyentes, aquellos que un día éramos tinieblas, comencemos a andar como hijos de luz. La pregunta no es si estando en Cristo somos luz delante de Dios. Cuando Dios nos ve en Cristo, por nuestra unión con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta no es necesariamente cómo nos ve Dios en Cristo. La pregunta es cómo nos ve el mundo, a nosotros que estamos en Cristo. Por eso conoce el pecado, el último y camina en obediencia. Deme un minuto más. Quiero hablarles de mi experiencia y de mi esposa este fin de semana en el retiro del pastor. Agradezco a la iglesia que nos da la oportunidad de retirarnos como pastores, a ser refrescados, renovados. De hecho, el retiro se llamaba Renovando la Vida y la Visión Pastoral. Y Dios trató con muchos de nosotros y muchos pastores fuimos desafiados. Y a mí personalmente me mostró muchas cosas que tienen que pasar en mi propia vida. Ustedes saben que nunca me he presentado aquí como el cuadro del pastor excelente o el mejor esposo ni el mejor papá. No soy ninguna de esas cosas y espero que me perdonen. Pero Dios me mostró muchas cosas que tienen que pasar en mi vida, en mi hogar, en mi relación matrimonial, pero también en la iglesia donde Él por su gracia me ha puesto a servir. Hace unos días Luis me decía: yo siento de Dios que este año va a ser un año de crecimiento explosivo en nuestra iglesia. Y de repente puede venir el enemigo y decir: ¿estás seguro, Luis? Porque mira cuántas sillas vacías hay. ¿Estás seguro, Ana? Y yo le decía: tengo fe y vamos a creer que para esta iglesia este es el año de la gran cosecha de almas. ¿Alguien lo cree con nosotros? Que vamos a cosechar no solamente en Palm Coast, en muchos otros lugares. Vamos a extender. Y Dios ha venido confirmando ciertas cosas, y aquí está la importancia en este aspecto de las reuniones de oración de los lunes a las 7:30. Porque en esas reuniones Dios ha confirmado dos cosas que están pasando incluso ya. Una fue por medio de Norma. ¿Recuerdas, Norma? No hablamos de cosecha, de extender, de evangelizar. Ya pusimos los pies en Daytona y ya predicamos allí en aquel lugar. Pero hace unos días atrás, unos lunes atrás, fue la hermana Mancilla, la hermana, la que dijo: vamos a orar. Y que capaz que ni te acuerdas, porque a veces el Espíritu Santo dice: pero sí te vas a acordar. Orar para la salvación de las personas, y mencionaste por el Evangelio. Y dijiste también Crescent City. Usted dijo eso. Porque es la ciudad donde usted vive. Y si usted es un cristiano bien plantado, y usted lo es, usted tiene su ciudad como una carga, y los perdidos en esa ciudad como una carga, ¿cierto? Y entonces, esto pasó en reuniones de oración, y me maravilla, porque cuando usted va al libro de los Hechos, cada vez o muchas veces, cuando Dios decía algo y revelaba algo y daba una nueva dirección, lo hacía en un ambiente de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es mi oración y esta es mi meta:
que este año ganemos almas para Cristo. Que diariamente cada uno de nosotros diga, Señor, uno más para ti. Uno más. Pero les digo, para ser efectivos en esto, necesitamos andar como hijos de luz. Y así como David reconoció que solo después de ser renovado y restaurado podía efectivamente dar testimonio a otros y guiar a otros a volverse de sus malos caminos, nosotros también necesitamos andar como hijos de luz para brillar en un mundo de tinieblas. Y les digo, ya estamos en Cristo, ya estamos en la posición que nos santifica y nos hace brillar. ¿Qué tal si comenzamos hoy mismo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde ya? Jesús es el Señor. Imagínese esta princesa, esta pobre, poco agraciada, que se convirtió en princesa por unirse al rey, pero que todavía quiera seguir viviendo vestida de harapos. Que todavía quiere seguir recogiendo tetas para comer y desprecia los faisanes en la mesa del rey. Que tiene acceso a todas las riquezas, que el rey le dijo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo déjaselo a tu familia pobre, ¿no? Todo lo mío es tuyo, todas mis riquezas son tuyas. Pero ella escoge seguir viviendo en oscuridad. Debe decirle la verdad, hermano, que el cuadro más triste de la cristiandad es que tenemos el banquete del rey, las riquezas del rey, los tesoros del rey, la autoridad del rey, porque estamos en el rey y escogemos vivir vestidos de harapos. Oh, pero hoy el Señor te trajo aquí para decirte que tú estás en Cristo y que por tu posición en Cristo no tienes por qué andar de esa manera. Alguien dice amén. Sin propósito, ahora con propósito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Es viva, eficaz, es tan viva que nos confronta. Aleluya. Es tan viva que, Señor, tuerce nuestro corazón, remueve lo más profundo de nuestro ser, nos sacude. Es tan viva que nos conforta, es tan eficaz que nos convierte, es tan poderosa que nos consagra. Alabado sea tu nombre. Es tan importante que nos la diste para nosotros entonces comunicarla. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos a ser efectivos. Reconocer, Señor, no ignorar la capacidad del poder, lo que el pecado es, lo que el pecado hace. Y vivir entonces en obediencia a tu palabra, a tu persona, para andar como hijos de luz en este mundo de tinieblas y ser efectivos en cumplir aquello que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, Dios, y gracias esta mañana por hablarnos y recordarnos que estamos en Cristo y que por eso somos luz en el Señor. Gracias por esta realidad. Y Señor, te pido ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, en cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya con Dios, el tiempo ha pasado, son las 12:30. Vaya con Dios, que Dios le bendiga. Recuerde, mañana lunes 7:30, reunión de oración por Zoom y la línea telefónica. Y ahí estamos. Que el Señor les bendiga ricamente. Vaya con Dios.